¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en la que revises este video. Mi nombre es Juan Carlos Rico Acosta y vamos a presentar en este pequeño video un poco la introducción o una introducción a lo que es la idea de la dialéctica. Eh, Antes de empezar, pues quisiera mencionar que esta presentación, pues, es, obviamente una mera introducción. Las ideas que aquí se van a comentar, pues, son de carácter muy general y no representan, por decirlo de alguna forma, una idea acabada de lo que es la dialéctica. Para esto, pues, habría que, introducirse un poco más al estudio de lo que es esta idea a lo largo de su historia y pues lo que nosotros presentaremos es un pequeño esquema muy general que por lo mismo, ¿verdad? Puede presentar pues muchos defectos, muchas carencias, pero puede servir quizás para arrancar de ahí a nuevas investigaciones, a nuevas indagaciones, un estudio quizás ya pormenorizado de su parte en relación con esta idea. Y, para empezar, pues, la presentación, pues, la idea de dialéctica es, una concepción, digámoslo así, filosófica de la realidad. Esta, se tiene registrado, pues, su nacimiento en Grecia, y en especial el término por ahí a un discípulo de este primer filósofo que aparece aquí en la diapositiva, que es Parménides, discípulo llamado Zenón de Elea, sería el que, digámoslo así, al que se le atribuye la invención de este término. Y bueno, precisamente, ¿verdad? Comenzamos con Parménides, el maestro de Zenón, porque, a partir de aquí es donde, digámoslo así, arranca esta idea de la dialéctica que, pues, va a llegar hasta nuestros días. ¿Qué era lo que planteaba Parménides? Pues, de manera muy general, él partía, ¿verdad?, de la pregunta sobre lo existente o el origen de todo lo existente, pues, ¿no? Y partía de este principio de identidad que básicamente decía, esto, ¿no? Lo que es, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a tratar de explicar a qué se refería, y lo complementaba con el principio de la no contradicción, pues, ¿no? En lógica, pues, y quiere decir que lo que es no puede no ser, es decir, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Y él planteaba, pues, ¿no? Que todo lo que existiera un solo ser, pues, y que era inmóvil, pues, ¿no? Y partiendo, pues, de las ideas opuestas, planteándose, por ejemplo, que si la cosa, existente o el ser, digámoslo así, existente, en realidad no estaba en movimiento, no estaba quieto, digámoslo así, no era inmóvil, entonces, ¿verdad? Si este ser se movía o todo lo existente estaba en movimiento, solamente podía moverse a 2 estados de existencia. O se movía al ser, ¿sí? Es decir, a lo existente, o se movía al no ser, ¿no? A lo que no existía. Entonces, si se movía al ser, pues era básicamente decir que, pues, no se movía, ¿no? Porque seguía siendo el ser, lo mismo, pues, siempre. Y si se movía al no ser, pues, pues, básicamente no podría, en término estricto, pues, existir, porque el no ser, pues, no existe, ¿no? Y lo que vemos en realidad, pues, es que todo es, pues, ¿no? Y bajo este principio, pues, Parménides plantea el origen del ser como algo algo inmóvil y que siempre está existiendo, pues, ¿no? De ahí, ¿verdad? Hay otra idea de dialéctica de este otro filósofo que fue Heráclito, ¿sí? Él fue contemporáneo de Parménides y al contrario, ¿verdad? De lo que decía este filósofo, Heráclito planteaba más bien el movimiento,
¿no? El movimiento. Y planteaba pues que la realidad pues no era precisamente este movimiento entre el ser y el no ser, ¿no? La unidad, digámoslo así, de los opuestos en este caso, ¿no? Y esta frase pues muy famosa atribuida a Heráclito, que dice: "No puedes entrar 2 veces por el mismo río, pues otras aguas fluyen hacia ti", que puede interpretarse, pues, de 2 maneras, ¿no? El río en el que, alguien, ¿no? Puede meterse en este caso, ¿no? Eh, supongamos que Heráclito, al salirse y querer volver a entrar, pues ya no es el mismo río, ¿no? Pero no solamente el río ha cambiado, ¿no? Sino que el mismo Heráclito es una persona al meterse, otra al salirse y otra al querer volver a entrar. Entonces, lo que plantea precisamente es este continuo devenir de las personas, ¿no? Planteaba asimismo que la vida, por ejemplo, era este momento que se establece, o este transcurso, digámoslo así, entre el momento en el que nacemos y el momento en el que morimos, ¿no? Entonces, vendría a ser, pues, digámoslo así, el proceso, ¿no? De la existencia entre estos 2 opuestos, ¿no? La unión de estos 2, la unión de los 2 contrarios. Por eso dice que lo contrario es lo conveniente, ¿no? Lo que converge, pues, ¿no? La unidad de estos 2 opuestos manifestado en el movimiento, en este caso, pues, de la vida, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de una concepción sobre la realidad, ¿sí? Es decir, cómo se veía la la vida, pues todo lo existente. En el caso de Heráclito, pues como una forma de explicar, digámoslo así, el movimiento que se veía en toda la realidad. De otro lado, ya bien avanzada la historia humana, ya en el siglo XIX propiamente, en Alemania comienza a sistematizarse un poco más la idea de dialéctica y como uno de los principales representantes, pues está Hegel, ¿no? Hegel, un filósofo, pues, muy famoso, reconocido, pues, ¿no? Dentro de la historia de la filosofía, aunque claro, esto no quiere decir que no haya habido otros filósofos o filósofas antes de él que no hayan, tratado el tema de la dialéctica. Aquí solamente es por hacer un recorrido, les digo, muy esquemático, muy rápido y abrupto quizás de lo que es la idea de dialéctica. Y bueno, ¿qué era lo que planteaba Hegel, no? Él, es reconocido como un filósofo idealista al plantear precisamente, o reducir, por decirlo de alguna forma, el devenir histórico de la realidad humana como el desarrollo de lo que él llamó la idea absoluta, ¿no? O lo absoluto, ¿sí? Hablando, pues, de esta, concepción idealista de la realidad en el que las ideas, o en este caso la idea absoluta, que es el ser mismo, la idea del ser o de lo existente, ¿sí? Tendría una, digámoslo así, papel protagónico en toda la existencia del universo y de la humanidad misma, pues, ¿no? Y lo que él plantea básicamente es una lógica o filosofía universal, como dice ahí, de la historia. Es decir, hay un continuo devenir de la realidad, en este caso de la historia humana, que es marcada precisamente por el desarrollo, dialéctico, ¿no? De toda una realidad que avanza por oposición, ¿no? Por oposición de las ideas. En este caso puede ser la oposición entre lo que es el ser, ¿no? Absoluto como indeterminado y después su negación que podría ser, en este caso, el no ser, ¿no? Lo no existente. Aquí habría una determinación mutua que hace avanzar, pues, el devenir, ¿no? La realidad toda, pues, ¿no? Y por esa razón, ¿verdad? Se habla de un desarrollo dialéctico de la idea, ¿no? De las ideas, pues en este caso, como protagonistas, ¿no? Aquí serían lo que determinan, en este caso, la realidad histórica, lo concreto, ¿sí? Y él lo plasmaba precisamente en el conocimiento, el desarrollo del conocimiento que se va desarrollando a lo largo de la historia de la realidad concreta, ¿no? El conocimiento vendría, digámoslo así, a superar esta contradicción entre lo que es la idea y lo real, ¿no? La historia, en este caso concreta. Su conocer, ¿no? En este caso,
el conocer, pues, la realidad, el conocimiento científico, todo el saber, vendría a unirse precisamente como conocimiento a lo que es la idea abstracta del absoluto, ¿no? El espíritu absoluto, como lo llama en algunas ocasiones Hegel. Y, de esta manera, pues, se concreta una sistematización, un desarrollo lógico, por decirlo de alguna manera, a través de este devenir, ¿no? Devenir de superación de las oposiciones o de los contrarios por medio del conocimiento filosófico, del saber, pues, ¿no? Sobre la realidad. Y, culminaría precisamente en el conocimiento de toda la realidad existente, por medio de el conocimiento del espíritu de esto que se le opone, que podría ser en este caso lo concreto, ¿no? La realidad, concreta. Y bueno, hay otras acepciones de la dialéctica, ¿no? La de Hegel es muy completa, obviamente esto, pues, no es nada, quizás por ahí, pues, cometí errores al exponerla porque es muy muy compleja, se tendría, pues, que hacer un esfuerzo mucho más detallado, ¿no? De lo que es la dialéctica en Hegel, como les mencioné, es posible que haya dicho por ahí algo que no es correcto, pero para, introducir quizás, ¿no?, un poco más la investigación, pues pueden ustedes tomar, pues, de aquí algunas ideas. Y, como les comentaba, parte precisamente de estas interpretaciones, se volvieron durante el siglo XX y todavía parte de este siglo XXI en dogmas, ¿no? En dogmas, como una especie de recetas, pues, ¿no? Que principalmente dentro de la corriente, política del marxismo, se convirtieron, pues, en doctrinas casi, ¿no? Como un catecismo que se tenían que aprender los, digámoslo así, militantes de la izquierda marxista y que trataron precisamente de reducirla a leyes, ¿no? Leyes que podrían explicar ya sin mayor esfuerzo, pues todo el desarrollo, ¿no? De la humanidad, ¿sí? Por ahí se habla de 4 leyes, a veces de 3 leyes de la dialéctica, ¿no? Y que terminarían en lo que después se llamó como el materialismo, se conoció como el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, ¿no? De la, de la Unión Soviética, mejor conocido como el Diamat, y que pues obviamente proyectaban sobre la realidad, como dice ahí, una forma metafísica de lo existente, pensar que existen, pues, ¿no? Estas leyes dialécticas en la realidad, toda, ¿sí? Toda la realidad, incluso, pues, como dice ahí, en la naturaleza, ¿no? Que en la naturaleza también hay esta relación de oposición, ¿no? De oposición o de contradicción, ¿no? En algunas ocasiones se habla de contradicción, aunque este término se utilice más en la lógica, formal, ¿no? Que sea más bien un término de lógica formal. Y bueno, esta digámoslo así, dogmatización de la dialéctica, pues, deja, digámoslo así, en parálisis el intento de investigar, ¿no? De ir a la realidad concreta, a investigar las relaciones efectivas, las relaciones sociales históricas, porque, pues, ya todo estaría explicado, ¿no? Ya no habría que investigar más, pues, ¿no? Por esa razón se vuelven metafísicas, es decir, se van más allá de lo que realmente pasa, pues, en lo concreto, ¿no? En las relaciones sociales, en específico. Y, por último, ¿verdad? Presentaríamos esta última idea de la dialéctica, ya no como un conjunto de leyes, ¿no? Sino más bien como un método, de análisis científico de la historia humana, ¿sí? Diríamos, pues, que el principal representante de esta idea de la dialéctica como método de análisis o de investigación científica es este personaje que fue Karl Marx, ¿no? Carlos Marx, también un reconocido científico, aunque otros lo conocen como filósofo, economista, etcétera, aquí lo vamos a, este, a nombrar como científico, porque eso es lo realmente importante, ¿no? De su trabajo, y sobre todo en la obra del Capital, ¿no? Que es la más, mencionada y conocida. Y, lo que hace Marx precisamente es, aplicar, ¿no?
este método, retomado obviamente de Hegel, al que consideraba pues su maestro, para estudiar los procesos históricos, ¿no? Los procesos históricos y en específico un método de análisis o de investigación científica de las oposiciones, ¿no? Las oposiciones sociales, ¿sí? Las oposiciones o conflictos dentro de la realidad social, ¿no? Entonces, trata de poner énfasis principalmente en eso, ¿no? El método dialéctico, digámoslo así, podría estarse refiriendo solamente, precisamente, a la historia de la humanidad y los procesos de oposición o conflicto que han existido, ¿sí? En toda esta historia y que han dado lugar precisamente a las transformaciones, a las revoluciones sociales, ¿no? Los cambios, pues, ¿no? Los cambios profundos en la historia humana. Y esto es precisamente, ¿verdad?, lo que caracteriza el trabajo científico de Karl Marx, ¿no? O el método de la aplicación precisamente de la dialéctica, poner énfasis en estos elementos conflictivos de oposición, pues, ¿no? De clases sociales y uno de los, digámoslo así, conceptos que Marx retoma de otros pensadores para remarcar precisamente este aspecto conflictivo es el de la lucha de clases, ¿no? El de la lucha de clases que, pues, efectivamente, no es solamente un concepto, no es solamente una idea, sino que más bien pone de manifiesto en su trabajo científico esta realidad existente que en ocasiones en las mismas ciencias sociales tratan de ocultarse, ¿no? Como por ejemplo en los conceptos de orden social, ¿no? Para algunos científicos, pues, ¿no? Lo que impera en la sociedad es el orden, ¿no? El orden, no habría conflictos, ¿no? Entre las sociedades, sino más bien un orden o una estabilidad que perdura y solamente habría momentos de conflicto esporádicos, ¿no? En algunos momentos de la historia. Y lo que hace Marx es decir precisamente que no, que más bien la sociedad está llena de conflictos, de oposición, ¿sí? Entre las clases sociales y dentro de las mismas clases sociales, pues, ¿no? Habría una extensión, por decirlo así, del concepto de la lucha de clases al conflicto, pues, social en general entre las relaciones de los muchos individuos, pues, que la conforman, ¿no? Y entonces, pues, hay aquí, digámoslo así, una especificidad histórica en el concepto de dialéctica. Los sujetos no tienen leyes, pues, que los determinen en términos dialécticos, sino más bien es la propia historia de estos sujetos históricos, ¿sí? Los que, digámoslo así, van determinando sus relaciones, ¿no? Las relaciones sociales van determinando a lo largo de la historia a los sujetos, ¿no? Unos con otros, ¿no? No podemos pensar en sujetos históricos fuera de relaciones sociales, ¿no? Siempre estamos hablando de sujetos inmersos en relaciones sociales que pueden presentarse, pues, ¿no? En medio de conflictos o grandes conflictos, sociales, ¿no? Y, pues, no hay, pues, podríamos decirlo así, dialéctica fuera de las relaciones sociales humanas en la historia, ¿no? Siempre estaremos hablando pues de dialéctica, al menos desde esta perspectiva, como un método de análisis de la realidad humana, ¿sí? No en la naturaleza, pues, ¿no? No hay una dialéctica de la naturaleza, como a veces se le quiere atribuir a Marx, ¿no? Aunque Engels, pues sí tiene un texto, ¿no? Su compañero de estudios científicos de la realidad, sí escribe un libro que se llama Dialéctica de la Naturaleza, aunque, ¿verdad? No en este sentido de atribuirle a la naturaleza una especie de leyes de contradicción o de contradicciones en la misma naturaleza, ¿no? Que la haga, digámoslo así, avanzar, ¿no? Entonces, acá estamos hablando entonces, ¿sí? De que es específica de la historia humana, ¿no? Las relaciones que se establecen entre los seres humanos, sus sociedades y, por ejemplo, en la naturaleza, ya tienen un carácter específicamente humano. La naturaleza, como nosotros la concebimos, como nosotros, digámoslo así, interactuamos con ella, es también ya una forma histórica específica, ¿sí? Nos hemos relacionado con ella de manera, digámoslo así,
históricamente humana, particularmente humana, pues, ¿no? La hemos transformado a su vez, ¿verdad? Que la naturaleza, pues, ha tenido, pues, fuertes influencias en la misma humanidad. Esta determinación mutua es histórica, pues, ¿no? La relación que se establece entre un elemento y otro, pues, ha provocado, ¿sí? Por ejemplo, los cambios a nivel global, en la actualidad climáticos, que pues nos han llevado ya al borde pues de situaciones peligrosas en cuanto a la subsistencia misma de la humanidad, ¿no? Hemos minado ya con esta forma de relacionarnos con la naturaleza parte de las bases propias de nuestra existencia. Y esto es precisamente lo específicamente humano. Las formas en las que nos oponemos a la naturaleza es básicamente oponernos a nosotros mismos, porque pues no dejamos de ser nosotros parte de la misma naturaleza como una especie animal más, aunque con esta característica que como les menciono, pues somos seres históricos, ¿no? Somos seres que van transformándose a lo largo de la historia al mismo momento que va transformando su hábitat, ¿no? El entorno en el que vive. Y pues, como dice aquí, ¿no? La historia como ciencia trata precisamente de poner énfasis en esta idea de que no hay un destino o no hay un progresismo mecánico o unilineal en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Siempre va a depender de las relaciones sociales específicas, concretas, del lugar, de la región en el que se vaya desenvolviendo, desarrollando estos sujetos o la humanidad en general para determinar, pues, cuál pueden ser los siguientes pasos, pues, ¿no? O el futuro, digámoslo así, que le espera. No hay un fin o un objetivo final, pues, ¿no? Que vaya ya determinando su existencia o que esté en sus genes, por ejemplo, ¿no? Como se ha intentado hacer en los últimos tiempos, por ejemplo, el determinar o querer determinar que el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Poniendo énfasis precisamente en este concepto de naturaleza, la naturaleza humana, pues para Marx no habría tal, ¿no? No habría tal naturaleza humana, ¿no? Más bien es un ser histórico que se va transformando. Y para finalizar, pues quería mencionar esta idea, pues, que tiene Marx, el trabajo científico que desarrolló, en contra precisamente de lo que han querido hacer de su trabajo histórico y científico, ¿no? En Rusia se publica un artículo en el que un político ruso populista menciona, pues, ¿no? Que el trabajo, de acuerdo al trabajo de Marx, la Rusia en ese entonces, de finales del siglo XIX, pues una sociedad principalmente, pues, digámoslo así, con base económica en el campo, campesina, ¿no? Las comunas rusas, ¿sí? Que daban, pues obviamente sustento al régimen zarista. Él planteaba, ¿verdad?, que Rusia, bajo esas condiciones en las que existía, era necesario, según el esquema de Marx, pasar por una revolución burguesa o que se instaurara precisamente el capitalismo antes de intentar llegar al socialismo, a lo que Marx pues le responde esto que dice en la frase, ¿no? Le dice que al aplicar de manera mecánica el esquema que desarrolló Marx, ¿no? A la historia de Rusia, pues lo que está haciendo es hacer del trabajo científico de Marx una filosofía histórica filosófica general y abstracta, ¿no? Es decir, como si fuera una especie de recetario, pues, ¿no? De cómo es que ha de evolucionar o de transformarse o irse transformando la humanidad. Y pues Marx rechaza precisamente eso, ¿no? Rechaza que su trabajo de investigación científica sea una historia filosófica, como dice ahí, de la marcha general que el destino le impone a todo pueblo, ¿no? Como si no importaran pues las circunstancias históricas en las que se encuentre cada sociedad. Y él lo que hace precisamente es poner de entrada que la investigación científica de las oposiciones, de las contraposiciones, de las relaciones históricas, los conflictos, pues, que existan en una sociedad determinada, pues va, digámoslo así, a determinar cuál es
el desarrollo, el progreso histórico que le espera a cada sociedad. No hay, pues, una teleología en la idea de dialéctica o de desarrollo de las sociedades, como se ha intentado hacer en muchas ocasiones de la historia de Marx y lo que él expone en su trabajo científico, específicamente hablando del trabajo del Capital, ¿no? Y de otros trabajos que también ha elaborado. Entonces, es necesaria precisamente de la investigación concreta para ver cuáles son las relaciones sociales, cuáles son las oposiciones, los conflictos que existen en un lugar determinado, para que a partir de ahí se pueda establecer si es posible o no, ¿verdad? Una transformación, siempre, ¿verdad? Pensando en que la historia la hacen precisamente los sujetos, ¿no? No es una especie de ley o teleológica que arrastre a los individuos, ¿no? A un futuro incierto, a un destino desconocido, ¿no? O ya conocido, como intentan hacer en algunas ocasiones. Y bueno, de manera pues muy esquemática y general, esta sería la idea de dialéctica. Espero que pues les sea de utilidad y pues como siempre, ¿verdad? El trabajo de análisis, de reflexión, de lectura es fundamental para poder ir entendiendo un poco más de qué tratan todas estas ideas que, por supuesto, tienen vigencia, mucha vigencia actual en el terreno de la investigación en ciencias sociales y, claro, también en la intervención práctica sobre la realidad, ¿no? Sin conocimiento científico sobre esta realidad práctica, pues tampoco, ¿verdad?, podríamos aspirar a una transformación que oriente, digámoslo así, a mejorar las condiciones en las que vive la humanidad. Les agradezco mucho su atención y espero que esto les haya servido. Nos vemos.